Ahora vamos con la segunda parte del enlace covalente y los diagramas de Lewis. Bueno, la teoría de Lewis de que eso que dice que un átomo se une a otro para tener 8 electrones, pues es un cuento chino. En realidad, esa no es la razón de la unión. Pero nos sirve como base para seguir desarrollando las teorías de enlace químico y para ir aproximándonos, sobre todo en cursos bajos. O sea que servir nos vale, pero no podemos creer a pie juntillas que tienen que ser 8 electrones. De hecho, cuando se van analizando diferentes casos, no con los que hemos visto en el primer vídeo, pues empezamos a ver que no cuadra. Y hay algunas veces que se explica y otras veces que no se acaba de explicar bien. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero explicar la molécula H2. Vale, pues resulta que la molécula de H2 no va a haber 8 electrones alrededor del hidrógeno ni de broma. Pero bueno, es fácil de explicar esta excepción. ¿Por qué? Vamos al hidrógeno. Aunque es un no metal, y bueno, sabemos que por la posición que se suelen colocar aquí en la tabla periódica, su capa de valencia es 1s1, un electrón. Pero resulta que no existe el 1p. Es decir, que yo aquí tengo 1s, 1p, este subnivel no existe, por lo tanto, el máximo de electrones que puede haber aquí son los que corresponden al subnivel S. Por lo tanto, el máximo de electrones son 2. Por eso el hidrógeno, con tener 2 a su alrededor, le basta y le sobra. Y entonces esta molécula sería de la siguiente manera. De un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, diagrama de Lewis para cada átomo, un electrón por aquí, otro por aquí, y se van a unir los dos átomos para formar la molécula compartiendo un par de electrones cada uno, un electrón cada uno para formar el par de enlace, perdón, y ya está, porque ya tiene 2 electrones y 2 electrones también a su alrededor. Y ya está. ¿No llegan a 8? No. ¿Por qué? Porque la capa 1 solo tiene subnivel S y se llena con 2 electrones. Así que de momento el hidrógeno ya es una excepción, ya no nos hace falta tener aquí 8 electrones. La molécula esta se explica con solo 2 y tendríamos esta representación. Sin pares de electrones no enlazantes y el único par de electrones enlazantes sería el que representa esta línea. Bueno, lo compro. De momento, es algo sencillo de masticar. Pero ¿qué pasa con esta molécula? Venga, NO. Bueno, pues esta NO es un radical y no vamos a tener posibilidad de llegar a 8 electrones porque siempre que tengamos una molécula diatómica y la suma de los electrones de los dos átomos sea impar, es imposible llegar a 8 electrones alrededor de los dos, y tendríamos un número impar de electrones, digo, lo cual significa que habrá un electrón desapareado. ¿Qué quiere decir un electrón desapareado? Quiere decir que va a haber un electrón que no tiene pareja. Bueno, esto lo mejor es verlo con el nitrógeno, su configuración 2s2, 2p3, nos dice que hay 5 electrones, y el oxígeno, que ya lo hemos visto otros días, 2p4, son 6. Entonces yo cojo el nitrógeno y tengo 5 electrones a su alrededor. Y el oxígeno va a tener, ya sabemos que va a tener 6, ¿vale? Bueno, quieren llegar a tener 8. Comparten. Cruce covalente, dos no metales. Comparten un par, un electrón cada uno, y así este nitrógeno ya tiene 5 más 1 que comparte con el oxígeno, ya son 6. Y este oxígeno que tenía 6 más 1 que comparte con el nitrógeno son 7. Todavía no es suficiente. Bueno, pues venga, vamos a compartir otro. Comparten otro. ¿Vale? El oxígeno ya tiene 8. ¿De acuerdo? Ya son los 6 que tiene más estos dos que están a medias con el nitrógeno. Y el nitrógeno tiene 7, pero de ahí se va a quedar. Porque no hay manera que el nitrógeno llegue a tener 8 y el oxígeno se quede en 8. Es imposible. Podemos hacer lo que queráis, pero no. Le doy uno, le doy otro, da igual. Siempre o el oxígeno se pasa para que el nitrógeno tenga los 8, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que va a quedar un electrón, este que estoy aquí marcando, desapareado, el suelto, solo. Y la representación de esta molécula sería 1, el par no enlazante, un electrón suelto.
el doble enlace y estos dos pares de electrones no enlazantes en los oxígenos. Pero este, fijaros, está desapareado. Está él solo. Uy, han desaparecido todos. Cosas de la tablet. Bueno, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabremos que hay un radical siempre? Pues cuando la suma de los electrones de uno y otro átomo, la suma de los dos, de impar. Va a haber un radical. Los radicales va a hacer que uno de los átomos no llegue a tener 8 electrones a su alrededor. Se va a quedar en 7, normalmente, a falta de uno, con un electrón desapareado, que es este que tengo aquí rodeado de flechitas, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco difícil de explicar según Lewis, pero ocurre. Y luego tenemos otro caso más común, que es lo que llamamos un enlace dativo. Por ejemplo, vamos a analizar lo que ocurre en una molécula como el monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Tenemos aquí el carbono y su configuración electrónica sería 2s2, 2p2. O sea que tendríamos 4 electrones alrededor del carbono. 1, 2, 3 y 4. Y el oxígeno ya sabemos que tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, se ponen a compartir buscando tener 8 electrones los dos, ya sabéis, ¿eh? Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. Fijaros que ahora mismo ya tengo el oxígeno con 8. Mira, 2, 4, 6, 8. Y este carbono tiene 6, 2, 4, 6. ¿Cómo llegaría a tener 8? Pues va a ser complicado porque el oxígeno ya está completo. Bueno, pues el oxígeno lo que va a hacer es poner él solito el par de enlace. De tal manera que lo dejaríamos eh, así. Un carbono con su par no enlazante, que no participa en el enlace. Dos pares compartidos, que serían estos dos. El oxígeno tendría este par no enlazante, que viene aquí. Y este par, dicen, mira, no vamos a poner uno cada uno, pongo yo los dos. Y eso se simboliza aquí con una flecha. En vez de una línea simple, una flecha. Indicando que es el oxígeno, de donde viene la flecha, el que ha puesto los dos electrones. Esto se llama un enlace dativo. Bueno, es forzar un poco la situación, pero seguimos dentro de los parámetros del 8. Por cierto, si estáis pensando en que esto se puede hacer aquí, no, no se puede. Porque los enlaces tienen que ser siempre, recordar, con un par de electrones. Entonces, si este par de electrones, el oxígeno, quisieras que se fuera al otro lado, el oxígeno sí tendría 8, pero el nitrógeno ya tendría 9. Fijaros, mira, uno, otro, 1, 2, que ya tenía, el del oxígeno, ¿vale? El oxígeno sigue teniendo 8, mira, 2, 4, 6, 8, ¿vale? ¿Y el nitrógeno cuántos tendría? 2, 4, 6, 8. Ah, y este que estaba aquí antes, 9. Tendría 9. Y eso no puede ser. 8 el oxígeno, muy bien, pero este no. Es imposible. Siempre recordar que todos los enlaces no es un electrón, son un par, según Lewis. ¿De acuerdo? Así que tenemos una excepción comprensible, que es la del hidrógeno, con 2 le puede bastar. Los radicales ya dices, bueno, es un número impar, venga, pues que se queden con menos electrones, no pasen de 8 y con un número impar, uno de los dos que forman el enlace, bueno. Y ese enlace dativo que es cuando eh, para llegar a los 8 electrones, el par del enlace lo pone no un electrón cada uno, sino los aporta uno de los átomos en exclusiva. El enlace dativo y los radicales no crees que en todas las moléculas van a aparecer en los ejercicios. Aparece de vez en cuando y son casos muy minoritarios. El hidrógeno no, el hidrógeno es un elemento muy ubicuo en la formación de enlaces químicos. Y bueno, pues con esto hemos terminado por el nivel de primer bachillerato toda la descripción mediante los diagramas de Lewis del enlace covalente. Nos queda otro vídeo que pondremos más adelante para hablar de la polaridad del enlace. Un saludo.